Buenas tardes a todos y todas. Soy Begoña Bilbeni, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sesión número 21 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En este episodio exploraremos un tema crucial para la salud pública en Chile, junto a la académica Miriam Rubio, una de las autoras del artículo 176 de la serie Temas de la Agenda Pública, titulado ¿Estamos pesquisando a las personas mayores frágiles? Una propuesta para su detección. Durante la entrevista nos explicará los retos y oportunidades en la detección temprana del síndrome de fragilidad en personas mayores, destacando la importancia de una intervención preventiva desde la atención primaria para mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia de este grupo etario en crecimiento. Entonces, Miriam, comenzando con la primera pregunta, si nos pudieras contar un poco qué es el síndrome de fragilidad en las personas mayores y por qué se ha convertido en una preocupación de salud pública en el contexto de envejecimiento poblacional. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta instancia, por este espacio. Y antes de partir y responder tu pregunta, quería igual mencionar que este trabajo lo realicé con otras dos profesionales eh, relacionadas y que trabajan en el tema de personas mayores, que es Tamara Gómez y María Ignacia Orellana, que hoy no pudieron acompañarnos, pero les agradezco a ellas también por el trabajo realizado en este escrito, ¿ya? Y respondiendo a tu pregunta, sí, cierto, acá el envejecimiento poblacional es de mucha relevancia a nivel mundial, ¿cierto? Pero específicamente también dentro del envejecimiento poblacional hay un tema que es relevante, que es el envejecimiento de la vejez, que es que empiezan a aumentar, ¿cierto?, las personas mayores, más mayores dentro del grupo de las personas mayores. Y esto, en el fondo, puede traer, incrementa, ¿cierto?, la dependencia funcional, porque generalmente son las personas mayores o de edades más avanzadas las que pueden presentar dependencia funcional. La funcionalidad, que es lo que permite a la persona mayor y a todos los individuos, en el fondo, mantenernos en nuestro entorno, satisfacer nuestras necesidades y mantener con nuestro rol social, es un paso previo, ¿cierto? La dependencia funcional es un paso previo al síndrome geriátrico de la fragilidad, ¿ya? Y por eso es tan relevante el síndrome de fragilidad, debido a esto, debido al envejecimiento de la población, ¿cierto? Al riesgo que tenemos de tener personas más dependientes, y tiene mucha relevancia en salud pública porque tiene altos costos, ¿cierto? El tener personas frágiles o personas dependientes aumenta los costos en salud en todos los países, y eso se ve mucho más reflejado, ¿cierto? O es más grave en países con menos ingresos, ¿cierto? Con ingresos medios, a diferencia de países a lo mejor con ingresos altos. Eh, por lo tanto, la fragilidad es un síndrome geriátrico, ¿cierto? Muy complejo porque involucra una cadena de eventos fisiológicos y fisiopatológicos que además se relacionan, ¿cierto? Y hay ciertos factores de riesgo que son del ambiente también y del entorno social del individuo, de la persona mayor en este caso. Por lo tanto, la persona mayor o la persona que presenta esta fragilidad va teniendo una incapacidad progresiva de su organismo para realizar sus funciones biológicas y fisiológicas, y se va produciendo entonces una acumulación de múltiples déficits en los sistemas fisiológicos que también está mediado por el paso de los años, pero acelerado por algunos factores de riesgo que después vamos a ver, que lo que hacen es provocar una menor resistencia al estrés de estas personas y por ende una mayor también vulnerabilidad a eventos adversos. Por ejemplo, una persona que se hospitaliza, ¿cierto? Que tiene una fractura y que requiere hospitalización, en el fondo tiene menos capacidad, ¿cierto? Para responder a esta situación de estrés, de estar hospitalizado, y por lo tanto tiene más riesgo durante esta hospitalización de tener muchos más eventos adversos que personas más jóvenes, ¿ya? Por eso es relevante este síndrome. Y por lo tanto, este síndrome lo que hace va a ir afectando múltiples sistemas, como por ejemplo el endocrino, el respiratorio, el musculoesquelético, que se ve bastante afectado, dando lugar a algo que se llama el ciclo de fragilidad, que finalmente produce una sarcopenia, que es pérdida de la masa muscular de forma importante, y otros fallos multisistémicos también, ¿ya? Eh, lo importante de esto es que igual la fragilidad, el concepto de fragilidad, si bien está relacionado con el envejecimiento poblacional, está muy relacionado y ahora se ha hecho muy presente en la práctica clínica, ¿ya? Eso nos da un espacio para poder intervenir en esto, ¿cierto? Y un espacio como de importancia de este síndrome. Eh, lo importante, ¿cierto? Que si bien puede considerarse como un paso previo a la discapacidad,
esta fragilidad puede ser reversible y no todas las personas mayores pueden llegar a ser frágiles. Muy interesante. Y si nos pudieses contar un poco y entrar más en los detalles de estos factores de riesgo que señalaban que contribuyen a la fragilidad, y qué grupos de personas mayores serían las más vulnerables. Sí, mira, hay distintos factores de riesgo que están relacionados con distintos componentes de la esfera de la persona. Hay componentes más que son de la esfera física, otros de la esfera psicológica y de la esfera social. Por eso también es muy complejo de intervenir, ¿cierto?, en este síndrome. Por lo tanto, por eso es tan importante la prevención, ¿cierto? Porque cada uno de estos factores de riesgo tiene una interacción muy compleja entre ellos, ¿ya? Y dentro de los factores como más físicos, podríamos decir, ¿cierto?, el contar con más enfermedades como la multimorbilidad, o sea, tener enfermedades crónicas, diabetes mellitus, e hipertensión, pero también todas las enfermedades de salud mental que podrían tener las personas mayores y que también sería un factor de riesgo. Otros factores de riesgo están relacionados como con el peso y la nutrición, como la ingesta inadecuada de nutrientes, la falta de apetito, una baja de peso muy importante y rápida también, y también estados como la obesidad y también el bajo peso, o sea, como los extremos de, del estado nutricional también sería un factor predisponente de riesgo para fragilidad, ¿ya? El sedentarismo también es un factor de riesgo, la sarcopenia, la pérdida esta de masa muscular, y cosas que tienen que ver más como con lo psicológico también, un deterioro cognitivo, seguimos con lo físico, por ejemplo, un déficit visual y auditivo. Tener más años también es un factor de riesgo, edad avanzada, ser mujer es un factor de riesgo. Eh, y esto en el fondo está relacionado con que las mujeres en general tienden a vivir más años, pero los viven con un mayor deterioro también. Y también consumir múltiples medicamentos como la polifarmacia. Y otros que tienen que ver más como con la esfera social, la pobreza es un factor de riesgo importante, un menor nivel educativo y hábitos también nocivos como el tabaquismo y el consumo de alcohol. ¿Ya? Personas, por ejemplo, en situación de calle también tienen mucho más riesgo de desarrollar este síndrome de fragilidad. ¿Ya? Em, Así que podemos ver que es muy complejo, ¿cierto?, de abordar por lo mismo, porque hay muchos mecanismos involucrados que interactúan entre sí. Ahora, en general, cuando uno habla de la fragilidad también, puede hablar como de tres dominios, así como hay factores de riesgo que veíamos que eran físicos, psicológicos y sociales, también uno podría decir y clasificar como la fragilidad en tres dominios, físico, psicológico y social. Sin embargo, ha sido más abordado la fragilidad física y alguna cognitiva, o que como psicológico cognitivo, mayormente, ¿ya? La fragilidad social no se ha, eh, no se ha abordado lo suficiente, por lo menos en la literatura, ya es como algo más incipiente. Eh, y obviamente son más vulnerables, ¿cierto?, las personas mayores que tienen todos estos factores de riesgo, pero además, como a nivel mundial, son más vulnerables las personas que viven en países de bajo y medianos ingresos. Claro, y entrando entonces como a la posibilidad de tratamiento, es muy importante primero partir con cómo estamos midiendo esto, cómo se mide. Entonces, preguntarte ahora, ¿cómo se está realizando esto, actualmente la detección de este síndrome de fragilidad en otros países y en Chile? Y también cuáles son quizás las principales barreras de esta medición y el rol que ocupa la atención primaria en este diagnóstico eficaz del síndrome. Sí, mira, a nivel mundial existen varios instrumentos para evaluar la fragilidad, pero tal como te mencionaba, la mayoría está más enfocado en una valoración de la fragilidad física, más que en una fragilidad multidimensional, que es como lo ideal, ¿cierto? Eh, Sin embargo, estos instrumentos que existen y que se utilizan también algunos en Chile, pero generalmente los utilizan más los geriatras en sus consultas como privadas, eh, tienen características que en el fondo uno va midiendo y que va evaluando con respecto a funciones físicas principalmente, ¿ya? Movilidad, fuerza, etcétera. Y han mostrado en el fondo que sí son efectivos para medir la fragilidad en otros contextos. Sin embargo, como digo, todavía queda como esta patita de que falta esta mirada más multidimensional de la fragilidad.
¿ya? Eso es lo que ocurre en otros países. En Chile, en la atención primaria, no se realiza una medición exacta de la fragilidad, sí lo que se realiza es una valoración de la funcionalidad de las personas mayores, que sería como para evitar, ¿cierto? Y para pesquisar la dependencia, que es como el paso posterior, ¿cierto? De la fragilidad, o que es el paso, fragilidad es paso previo, ¿cierto? A la dependencia. Y eso sí se realiza de forma una vez al año al menos, ¿cierto? En los centros de salud familiar, en los CEFAM, en la atención primaria, para todas las personas adultas mayores, personas mayores que sean beneficiarias de FONAS, que son la mayoría de las personas mayores en Chile, ¿ya? Eh, y esta funcionalidad o este examen de salud preventivo que se llama EMPAM, que es examen médico preventivo del adulto mayor, eh, está enfocado como en eso. Entonces se evalúan también algunas actividades como de la vida diaria y algunas instrumentales, como por ejemplo si la persona es capaz de tomar sus medicamentos solo, si es capaz de ir a comprar y manejar su dinero, si puede preparar su comida, etcétera. Eso es como lo que se ha estado evaluando y lo que se evalúa actualmente en los centros de salud familiar. Por lo tanto, ¿cierto? Surge esta necesidad nuevamente de poder detectar la fragilidad, este paso previo, a nivel de la atención primaria. Incluso se podría plantear, ¿cierto? Más que detectar la fragilidad, podríamos enfocarnos también en la prefragilidad, ¿ya? Hay elementos que dicen que una persona, ¿cierto?, podría evolucionar de prefrágil a frágil. Por lo tanto, también por ahí debería ir nuestra intervención o nuestra pesquisa. Eh, y la atención primaria tiene un rol fundamental desde un rol promocional y preventivo, ¿ya? La idea de la atención primaria, ¿cierto?, es mantener una acción, una actitud anticipatoria y proactiva por parte de todo el equipo de salud para dar un cuidado adecuado a la población en general, ¿cierto? Tanto individual también como poblacional y comunitario. ¿Por qué es esto un espacio adecuado, cierto? ¿Y por qué la atención primaria? Porque lo decía anteriormente, gran parte de las personas mayores accede a estas prestaciones otorgadas en la atención primaria, como el EMPAM, ¿cierto? También vacunación específica para las personas mayores, programa de alimentación para personas mayores, y también asisten a controles de salud de patologías crónicas, de enfermedades crónicas, con un equipo multidisciplinario. Por lo tanto, ahí podemos ver, ¿cierto?, de que hay una riqueza importante en la atención primaria que cuenta con un equipo multidisciplinario y que además son distintos profesionales, por lo tanto, que son necesarios para el trabajo de las personas mayores, ¿ya? Porque cuentan con enfermeras, médicos, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, trabajadora social, psicólogo, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener ese abordaje, o esa mirada desde la fragilidad más multidimensional y no solo relacionado a lo mejor a lo físico. Claro. Y bueno, entrando a la última pregunta, justamente preguntarles como cuáles son las intervenciones y propuestas concretas que justamente exponen en el artículo publicado en la serie de temas de la agenda pública para prevenir la progresión de la fragilidad y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Sí, bueno, y ahí ya lo había mencionado, pero lo reitero, ¿cierto? Como existen a nivel mundial instrumentos, nosotros no necesariamente decimos cuál de estos instrumentos a nivel mundial podríamos aplicar, porque está muy enfocado en lo físico. Entonces queremos darle esa mirada más multidimensional a la fragilidad. Entonces, nuestra propuesta es incorporar en el fondo la pesquisa del síndrome de fragilidad y prefragilidad durante la realización del EMPAM, ¿ya? Porque ya es una prestación que está establecida, ¿cierto? No tendríamos que estar como citando aparte a los pacientes o a las personas mayores para realizar esta valoración, y podría, en el fondo, hay elementos que ya se evalúan durante este examen que sí aportan a evaluar la fragilidad, ¿ya? Sin embargo, nosotros acá eh, proponemos incorporar algunos otros factores y que nosotros lo ponemos como un modelo de elementos para valorar la fragilidad en el EMPAM, que así lo destacamos en el artículo, y que incorporamos algunos factores o elementos físicos, psicológicos y sociales que no están evaluados actualmente.
Incluimos algunos eventos que tienen que ver como con más énfasis con todo lo que tiene que ver con la evaluación nutricional, ¿cierto? Con antecedentes de hospitalizaciones, en el ámbito más social, con el apoyo social, con la sensación de soledad, eh, con algunos temas de seguridad también y accesibilidad, como que tienen que ver con las comunidades y no solamente con las personas. Y así algunos que los pueden mirar y los invitamos, ¿cierto?, a mirarlo en el artículo escrito, y donde ahí, en el fondo, lo que nosotros proponemos entonces es incorporar estos nuevos elementos para que después lo que nos planteamos es que estos elementos que nosotros estamos planteando puedan ser revisados por un equipo multidimensional o multidisciplinario, ¿cierto? Eh, Médicos, kinesiólogos, ¿cierto? Como los que nombraba anteriormente, fonoaudiólogo, que me faltó nombrar anteriormente, farmacéutico también, que tiene un rol bastante importante con todo lo que tiene que ver con la medicación y la polifarmacia de las personas mayores. Y nosotros aprendemos que este grupo como de expertos, ¿cierto? Lo que haría es revisar si estos factores son los que deberían incorporarse, si faltan factores, hay factores que agregar, factores que sacar, ¿cierto? Y también determinaríamos cuánto de estos factores o cuál es el peso de cada uno de los factores, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, le damos la misma asignación de puntaje a no tener red de apoyo, nada de apoyo, o por ejemplo, y tener hipertensión, que son cosas distintas, pero que a lo mejor no impactan de la misma manera en la fragilidad. Entonces, esa es la discusión en el fondo que se tiene que dar. ¿Cuánto de estos factores impacta y por lo tanto cuántos de estos factores nosotros le damos un puntaje X para que después nos dé un puntaje estandarizado que nos permita decir cuáles son las personas frágiles y personas no frágiles? De igual modo, nosotros planteamos que si bien esto lo queremos como hacer como un punto de corte, ¿cierto? Decir aquí hay frágiles y acá en el fondo no, las personas no son frágiles, lo que no queremos tampoco es que se pierda el criterio clínico, ¿ya? Igual si un profesional que está evaluando a la persona mayor considera que la persona mayor es frágil por algunas ciertas características especiales, ¿cierto? O que ellos pesquisaron la valoración, también puede ser, no es solamente excluyente, ya exclusivamente excluyente este puntaje. Y como en lo operativo, ¿cierto? Nosotros también mencionamos que en el fondo se podría incluir en estos servicios, en este registro clínico electrónico que se trabaja en los centros de salud familiar, en los CEFAM. Y al incluir estos factores, ¿cierto? Nos podría ir dando distintos puntajes y por lo tanto lo que nosotros proponemos es como que este registro clínico, ¿cierto? Nos dé finalmente el puntaje y nos dé la clasificación, ¿ya? Y eso es algo obviamente que habría que trabajar y es tal como dice, ¿cierto? Es una propuesta, es como la idea, pero incorporar entonces finalmente estos factores dentro de la misma valoración y que durante esta valoración, que el EMPAM, nos dé la clasificación de fragilidad. ¿Para qué en el fondo? Para después poder crear, ¿cierto? Intervenciones, porque esta es como solo la parte como de la valoración y la pesquisa, pero queremos incorporar esta pesquisa oportuna, ¿ya? Y luego de esta pesquisa oportuna poder trabajar, seguir trabajando en la línea de crear cuáles serían las mejores intervenciones, ¿cierto? Que se ha visto a nivel mundial, que tienen impacto y que disminuyen, ¿cierto? O retrasan este proceso de la fragilidad. Bueno, Miriam, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por esta instancia y gracias también a quienes nos escucharon en este episodio de Diálogos de la Agenda Pública. Si desean leer el artículo, estamos pesquisando a las personas mayores frágiles, una propuesta para su detección. Pueden hacerlo ingresando a nuestro sitio web políticaspublicas.uc.cl en la sección de publicación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Centro de Políticas Públicas UC. Hasta el próximo episodio.